La doctora Laura Dos nos va a contar ahora cuál es el significado real de esa clasificación clínica. Todos estamos acostumbrados a que cada cierto tiempo se cambia la clasificación de las enfermedades, que a veces no sabemos si realmente detrás de ese cambio y de ese cambio de nombres hay algo que nos va a aportar y que nos va a ayudar en la práctica clínica, que va a permitirnos entender mejor la enfermedad, o simplemente es esa costumbre del ser humano de innovar y de cambiar y de poner nombres nuevos a las mismas cosas. En este sentido, la doctora Laura Dos nos va a explicar si ella cree que realmente la nueva clasificación de cardiopatías congénitas aporta algo a la clasificación que hemos estado manejando siempre dentro de la hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas, o cree simplemente que es algo más para poner una segunda diapositiva en las charlas de clasificación de las cardiopatías congénitas. Laura, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues bien, vamos a tratar el tema de la nueva clasificación clínica de la hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas, como ha comentado la doctora Escribano. Si realmente esto nos aporta alguna cosa en nuestra práctica clínica. Para centrar un poquito el problema, tenemos aquí datos recientes de cuál es la magnitud del problema. Esto es un estudio publicado en el Congreso Americano de este año. Es un estudio publicado por el Grupo de Montreal. Son un grupo muy activo en cuestiones de epidemiología. Y como podéis ver, es un estudio para actualizar la prevalencia de cardiopatías congénitas en edad adulta. Aquí podemos ver que hasta un 9% de pacientes en Quebec, en la provincia donde se estudió esto, tienen cardiopatías congénitas en edad adulta. Esto trasladado a nuestra población, en este estudio se hizo una traslación con toda una serie de consideraciones epidemiológicas que no corresponden ahora mismo comentar. Se hizo una traslación a la población de Estados Unidos, pero a grandes rasgos, si vamos a la población española, diríamos que estamos en torno a 420.000 pacientes con cardiopatías congénitas en edad adulta, lo cual no es nada despreciable. El mismo grupo, en el año anterior, publicaron un estudio centrándose en el diagnóstico de hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas. Y como podéis ver, hasta un 5,8% de los pacientes en edad adulta con cardiopatías congénitas tienen hipertensión pulmonar. Se me ha saltado aquí una diapositiva. Bueno, el caso es que esto trasladado, como digo, a los números de nuestro medio, supondría unos 42.000 pacientes, ahora mismo seguidos en nuestras consultas, con hipertensión pulmonar relacionada con cardiopatías congénitas, lo cual es una cifra realmente importante a tener en cuenta. Además, como pueden ver ustedes en el artículo, el hecho de tener cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar se asocia a una mayor mortalidad de los pacientes relacionado con otros pacientes con cardiopatías congénitas sin hipertensión pulmonar. Tienen además más morbilidad en forma de insuficiencia cardíaca, de arritmias, y además tienen más gasto sanitario en forma de reingresos, uso de medios hospitalarios en forma de cateterismos, etc., con lo cual es un problema real. Una vez centrado ya el problema, vamos a la clasificación clásica, que es la clasificación de Vian y de Venecia, que es la que conocemos todos. Cuando hablamos de cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar, ¿realmente de qué estamos hablando? Pues podemos tener hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas cuando hay un problema en el corazón izquierdo, y esto lo sabemos todos, pero no es el tipo de problema que nos interesa en estos momentos ni el que vamos a tratar. El que nos interesa es el tipo de cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar relacionado con un shunt sistémico pulmonar a largo plazo. Todos sabemos cuando se produce un shunt sistémico pulmonar, qué ocurre cuando esto se da lógicamente en la infancia, al nacimiento. En el momento en que empiezan a bajar las resistencias vasculares pulmonares en el neonato, lo que sucede es que las resistencias pulmonares son menores a las sistémicas, por tanto se produce un shunt izquierda-derecha importante, con lo cual la primera fase que podemos encontrar en una criatura en estas características es una situación de insuficiencia cardíaca que requiere un tratamiento tónico deplectivo para poder superar esta fase. Pero, a pesar de tener este flujo pulmonar aumentado, poco a poco, por un problema de estrés tangencial a nivel de endotelio, por un problema de estrés circunferencial también, en función del grado de hiperaflujo y también en función del grado de hipertensión asociada, es decir, del grado de aumento de flujo y de aumento de presión, en función de si se trata de un shunt pre- o post-tricuspidio, como ha comentado la doctora Jiménez, tenemos una disfunción endotelial. Esto supone, pues, como hemos dicho, un aumento de los factores
proconstrictores de tromboxano A2 y de endotelina, y una disminución de los factores vasodilatadores, como es el óxido nítrico o las prostaciclinas. Por tanto, esto aumentará el tono vasoconstrictor de los vasos, pero además provocará un remodelado vascular que provocará una proliferación intimal, y un aumento de la capa media muscular por afectación de varias líneas celulares, fibroblastos, células musculares y células endoteliales. En resumen, todo esto provocará unos cambios histopatológicos que hasta cierto punto pueden ser reversibles, pero si continúan en el tiempo, llevarán a un punto de irreversibilidad con formación de lesiones plexiformes, el tipo de lesiones que encontramos también en los otros casos de hipertensión pulmonar del grupo 1 de la clasificación de Dana-Point o de las clasificaciones antiguas. Todo esto llevará a una obliteración del lecho vascular pulmonar y, por tanto, a un aumento de las resistencias vasculares pulmonares que llegarán a invertir las resistencias vasculares sistémicas y, por tanto, a crear un shunt derecha-izquierda, apareciendo cianosis y llegando al punto de situación de Eisenmenger, que es la fase final de la evolución de un shunt sistémico pulmonar. Pero bueno, viendo este esquema, digamos, cómo un shunt sistémico pulmonar puede llevar a una situación de Eisenmenger, vemos todo muy claro, es decir, es una situación muy lineal, se acaba produciendo una situación lógica y esperable, pero realmente nuestro grupo de pacientes con cardiopatias congénitas y shunt sistémico pulmonar es un grupo homogéneo, realmente. Lógicamente no será lo mismo encontrarnos en las fases más iniciales del proceso que hallarnos ya en la situación de síndrome de Eisenmenger o estar antes o después de ese punto de no retorno, a partir del cual, si cerramos este shunt sistémico pulmonar, la enfermedad vascular pulmonar continuará avanzando o estamos todavía en aquel punto donde está la situación reversible y si cerramos el defecto tendremos un mejor pronóstico. Por tanto, no será lo mismo tener un paciente como el que tenemos aquí, un paciente con una comunicación interauricular amplia, que como ha comentado antes la doctora Jiménez, son pacientes que están sometidos a una sobrecarga de volumen durante mucho tiempo y que conforme va apareciendo la hipertensión pulmonar a lo largo de la evolución, van desarrollando también una hipertrofia para adaptarse a esta situación de poscarga. Tiene un aumento de la precarga inicial y posteriormente aparece un aumento de la poscarga. No será lo mismo que este paciente, bueno, que se movía muy bien, es un paciente con un ductus arterioso persistente de gran tamaño, que lógicamente ha mantenido su fenotipo fetal, como comentábamos previamente, y que por tanto tendrá un mejor pronóstico, tal como hemos visto, comparado con otros tipos de pacientes que han perdido este fenotipo fetal con hipertrofia de ventrículo derecho que, como sabemos, se mantienen después del nacimiento. Bueno, pues una lástima porque esta queda preciosa. Bueno, este es un paciente con, como podéis ver aquí abajo, una comunicación interventricular, pero es que es realmente de muy pequeño tamaño. Es un paciente con una hipertensión pulmonar severa, con un shunt sistémico pulmonar, pero de pequeño tamaño. Un pequeño tamaño que, si queréis, la definición o la distinción entre pequeño y gran tamaño es un poco arbitraria, pero que al fin y al cabo, en este caso, claramente es un pequeño tamaño. Tiene un orificio o la boca hacia el ventrículo izquierdo algo más amplia, pero conforme va avanzando hacia el ventrículo derecho se hace cada vez más pequeño y realmente el orificio efectivo es muy pequeño. Este paciente, por tanto, no será lo mismo que los que hemos visto antes. Bueno, esto es una lástima, porque estas eran unas imágenes bastante bonitas. Es un paciente con una transposición de grandes vasos, como podéis ver aquí, es un paciente con un switch auricular, con el retorno de venas pulmonares dirigido hacia el ventrículo derecho sistémico. Este es un paciente, ya sabéis que hasta el 10% de los pacientes con transpo con switch auricular desarrollan hipertensión pulmonar. Bueno, es un paciente que idealmente o teóricamente tenemos un ventrículo izquierdo en posición subpulmonar y por tanto es un ventrículo anatómicamente izquierdo, por tanto diseñado para soportar presiones sistémicas y por tanto no le va a suponer ningún trauma dar soporte a una presión pulmonar elevada porque ya estará diseñado para dar soporte a una presión incluso mayor. Sin embargo, en la evolución, y esta es la que quería yo que se moviera, vemos pacientes en esta situación que acaban claudicando y muriendo en insuficiencia cardíaca a pesar de tener un ventrículo izquierdo en posición subpulmonar. Bueno, por tanto, tenemos una amplia
variedad de pacientes, aun teniendo un origen fisiopatológico común, tenemos un final bastante distinto para todos ellos. Por tanto, en la última reunión de Dana Point se sugirió que convenía diferenciar o describir mucho mejor cuál es la situación de nuestros pacientes. Por tanto, convenía precisar una serie de características. Por un lado, convenía pues precisar qué tipo de cardiopatía se trataba, si estaba a nivel pretricuspidio o posttricuspidio, como hemos visto antes, importante. El tamaño de la comunicación, como hemos dicho, no es lo mismo que sea un shunt de pequeño tamaño, como decimos, de forma arbitraria definido, que un shunt de gran tamaño. Las anomalías extracardíacas asociadas, por ejemplo, el síndrome de Down, sabemos que es una condición que predispone a un mayor desarrollo de hipertensión pulmonar. Y el hecho de ser una cardiopatía operada o no operada también es algo a tener en cuenta. Yendo un poco por partes, el hecho de tener un shunt pretricuspidio o posttricuspidio es importante por varios motivos. La hipertensión pulmonar se desarrollará más rápidamente y de una forma más segura, o sea, con más consistencia, en aquellos pacientes que combinan un aumento del flujo pulmonar y un aumento de la presión, o sea, de la presión a nivel de los vasos pulmonares, como son los shunts posttricuspidios, una combinación de aumento de flujo y aumento de presión. Estos pacientes desarrollarán, como vemos aquí, hasta un 50% de los pacientes con un defecto ventricular y hasta el 100% de los pacientes con truncos desarrollarán hipertensión pulmonar, mientras que los pacientes con shunt pretricuspidio, aun siendo de gran tamaño, solamente un 10% de ellos aproximadamente desarrollan hipertensión pulmonar a largo plazo, aunque, más importante en las comunicaciones interauriculares tipo seno venoso que en las comunicaciones tipo ostium secundum. Por tanto, todo este tipo de detalles conviene darlos a la hora de definir nuestros pacientes. La otra cosa es el tema del tamaño. El tamaño aquí sí importa. Y en este caso, pacientes con defectos ventriculares por debajo de 1 centímetro raramente van a desarrollar hipertensión pulmonar, mientras que aquellos que tengan defectos ventriculares mayores van a desarrollar hipertensión pulmonar, como digo, en una gran proporción de ellos. Pero, sin embargo, esta clasificación que hablábamos hasta ahora, esta clasificación anatómica o fisiopatológica, es una clasificación que nos da mucho detalle. Es muy interesante, pero no es práctica a la hora de manejarla en la práctica habitual. Por tanto, en la misma reunión de Dana Point se llegó a la conclusión de dividir nuestros pacientes con hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas en 4 grupos que comparten una serie de características fisiopatológicas y de pronóstico comunes. Tenemos pues, el síndrome de Eisenmenger, la hipertensión pulmonar asociada a shunt sistémico pulmonar mantenido, la hipertensión pulmonar con defectos pequeños y la hipertensión pulmonar después de cerrar un defecto, un shunt sistémico pulmonar. En el caso de la Eisenmenger, que ya después el doctor Rafa Alonso nos hablará más en detalle, nada más decir que es el último eslabón del espectro que comentábamos antes. Son pacientes que han invertido el shunt sistémico pulmonar, por tanto están en esta situación de cianosis y por tanto a nivel clínico tenemos un perfil muy definido de pacientes con cianosis y todo lo que supone tener cianosis, con una eritrocitosis secundaria, lógicamente, lo que supone tener una eritrocitosis secundaria y síndromes de hiperviscosidad. Son pacientes con mayor tendencia a tener diátesis hemorrágica o también tener problemas trombóticos. Son pacientes con disfunción renal, que condicionará gravemente el pronóstico, plaquetopenia, es decir, una serie de condicionantes que van a definir muy claramente cuáles son las manifestaciones clínicas, cuáles van a ser las complicaciones en el seguimiento y cuál va a ser el manejo de este tipo de problemas. Muy distinto a los 3 otros grupos de cardiopatías congénitas. Estos pacientes con síndrome de Eisenmenger presentan una supervivencia lógicamente menor que la población normal, esto ya lo hemos visto antes. La supervivencia de la población normal sería esta línea. Lógicamente, el Eisenmenger tiene una evolución peor, y peor cuando la lesión que supone el Eisenmenger o que condiciona el Eisenmenger es una lesión compleja. Mejor cuando es una lesión simple. Pero aún así, el síndrome de Eisenmenger, comparado con el resto de grupos de hipertensión pulmonar, presenta, como hemos visto antes, una evolución francamente mejor. Esto, pues, como ha comentado antes la doctora Jiménez, puede tener muchas explicaciones. El tema del fenotipo fetal es algo que está muy en estudio y está muy de moda.
Y aparte del mantenimiento de esta hipertrofia ventricular que tenemos en el neonato, también hay que tener en cuenta que fenotipo de cadenas alfa y beta miosina tenemos en el corazón. Sabemos que el corazón fetal tiene una alta proporción de cadenas de alfa miosina, que conforme el individuo va creciendo va perdiendo esta proporción, va aumentando la proporción de beta-miosina. Sin embargo, en los pacientes en los que aparece insuficiencia cardíaca, tanto por causa izquierda como pacientes con hipertensión pulmonar, tenemos una disminución incluso mayor de los componentes de alfa-miosina. Entonces, se especula quizás este mantenimiento del fenotipo fetal, no solamente a nivel macroscópico con hipertrofia mantenida, sino también a nivel microscópico por una serie de diferente proporción de cadenas de alfa y beta-miosina, puede ser la explicación de que los pacientes con síndrome de Eisenmenger mantengan una buena contractilidad y esa hemodinámica tan favorable que hace tener una mayor supervivencia. En segundo lugar, tenemos los pacientes con shunt sistémico pulmonar abierto. Estamos en este esquema que hemos comentado al principio. Sabemos que no estamos al final del proceso porque el paciente no está en una situación de cianosis, pero podemos tener diferentes grados de hipertensión pulmonar con diferentes grados de elevación de la presión o de las resistencias vasculares pulmonares. Con lo cual, no sabemos muy bien, cuando estamos ante estos pacientes, si hemos cruzado ya o no la frontera que nos define cuando este paciente, si cerramos el defecto, va a continuar la evolución de su hipertensión pulmonar o podemos revertirla y ofrecerle un mejor pronóstico. A nivel de consenso, se ha consensuado unas resistencias indexadas de 6 unidades con un QPQS mayor de 1.5, sin una situación favorable para el cierre del defecto en cuestión. Pero cuando estamos por encima de aquí, ya hay una gama de grises que luego la doctora Escribano nos va a detallar minuciosamente. Pero bueno, a grandes rasgos podríamos decir que un test vasodilatador agudo sería una herramienta que nos ayudaría a diferenciar cuáles son los pacientes que pueden beneficiarse del cierre del defecto. Y esto, pues, un test vasodilatador agudo favorable sería aquel que nos diera una reducción del 20% del índice de resistencias vasculares pulmonares y del cociente de resistencias pulmonares versus las sistémicas, con unos valores finales que fueran por debajo de 6 en el caso de las resistencias vasculares pulmonares, con un cociente inferior a 0,3. También podemos hacer una oclusión temporal del defecto. Generalmente esto se reservaría para pacientes con ductus, en la que la oclusión del defecto no nos afecta a la hemodinámica del corazón. Es decir, si intentamos hacer un cierre con balón de una comunicación interventricular, lo vas a pasar muy mal. Y si intentamos hacer un cierre de balón de una CIA muy grande, tampoco sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo. Es decir, estamos ocluyendo prácticamente las dos aurículas si la CIA es muy grande. Cuando se trata de una CIA pequeñita se puede hacer también la prueba de cierre con balón. En cualquier caso, la reducción de más de un 25% de la presión arterial pulmonar o una reducción mayor del 50% de la relación entre presión diastólica pulmonar y presión diastólica sistémica, sin signos que nos indiquen claudicación del ventrículo derecho o disminución del gasto sistémico, sería también considerado un signo de respuesta favorable de cara al cierre del defecto. Hay que decir que el test vasodilatador agudo, que eso no lo he comentado, generalmente se hace con óxido nítrico y oxígeno a 100%, son lo que utilizamos normalmente. Bueno, aparte de estas cosas que digo, la doctora Escribano luego nos contará con más detalle, existen cada vez más publicaciones buscando o intentando encontrar marcadores que nos puedan ayudar a definir cuándo estos pacientes todavía mantienen criterios de reversibilidad. Y el hecho de que los pacientes con hipertensión pulmonar tienen una apoptosis pulmonar endotelial disminuida ha hecho que se comience a especular en este ámbito y que las células endoteliales circulantes puedan ser uno de los parámetros, o sea, se ha querido presentar como uno de los parámetros que nos pueden ayudar a decidir si este paciente todavía es reversible o no. Todavía son temas que están en estudio, pero bueno, siguen siendo cosas a estudiar y que pueden ser prometedoras de cara a un futuro. Pasamos ya a los pacientes, al penúltimo grupo, son los pacientes con hipertensión pulmonar tras cirugía reparadora. Como veíamos en esta gráfica previamente, son el grupo que presenta peor evolución. Son aquellos pacientes que nos equivocamos en el momento de cerrar el defecto. Realmente, como digo, es una decisión muy difícil cuando uno establece la indicación de cierre de un defecto
y ya has pasado aquella frontera que decíamos y que es muy difícil de identificar, puede suceder esto. Son pacientes que se cierra el defecto, la enfermedad vascular pulmonar continúa y ese corazón ya no tiene el escape que tenía previamente a través de ese shunt sistémico pulmonar que ahora mismo ya no tiene. Bueno. Y este es otro vídeo que tampoco se mueve. Este es un caso del último grupo, el shunt sistémico pulmonar restrictivo, como decíamos antes. Son pacientes que tienen un shunt sistémico pulmonar que no justifica la aparición de hipertensión pulmonar. Son shunts a nivel pretricuspidio por debajo de 20 milímetros y a nivel postricuspidio por debajo de 10. Son pacientes que tienen una evolución parecida a los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, más o menos, incluso algo mejor, porque tenemos aquí sí una vía de escape, aunque pequeña, tenemos una vía de escape que permite mantener algo el gasto cardíaco, tal como intentamos a veces haciendo la septostomía auricular en los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Estos pacientes pueden presentar una cierta desaturación, una cierta cianosis, pero nunca tan importante como un paciente en Eisenmenger. Estas son imágenes. Esta presentación es que no es la última que tenía preparada, por lo tanto vamos a improvisar un poquillo aquí a última hora. Estas son imágenes de la presentación que la doctora Jiménez López Huarc presentó el año pasado en el Congreso de la SEC, en la que podemos ver resultados de los distintos grupos de hipertensión pulmonar según los datos que estaban recogidos en ese momento. Y pido disculpas porque teníamos los datos actualizados y esos son los que quería presentar, pero bueno, vamos a quedarnos con esto. Y ya iremos sacando información más actualizada. La doctora Jiménez Huarc les ha dado un retazo de información y la doctora Escribano también les va a dar más información al respecto. Pero en cualquier caso, vemos que los pacientes, el grupo más importante dentro del registro de hipertensión pulmonar de nuestro país, el grupo más importante es el grupo de Eisenmenger, seguido del grupo de shunt corregido. Vemos que los pacientes con Eisenmenger son pacientes que tienen una hemodinámica, digamos, más severa, es decir, una hipertensión pulmonar más severa. Hay una proporción de pacientes con síndrome de Down superior al resto de grupos. Y lo que vemos claramente, aun sin llegar a la significación estadística, es que el síndrome de Eisenmenger presenta una evolución mejor al resto sobre todo comparada con el shunt corregido. Esta es la imagen que previamente hemos comentado, comparando los pacientes con Eisenmenger respecto a los pacientes que se cerró esa comunicación en un mal momento. Los pacientes con Eisenmenger claramente tienen una supervivencia muchísimo mejor. Por tanto, esto enfatiza más el hecho de la importancia de saber elegir los pacientes a los cuales les vamos a cerrar el defecto y no permitirles alcanzar la situación de Eisenmenger que probablemente sea más favorable para su situación. Por otro lado, en cuanto a las causas de mortalidad, tal como ha comentado la doctora Jiménez, vemos que los pacientes con síndrome de Eisenmenger tienen la principal causa de mortalidad es la muerte súbita, mientras que los pacientes a los que les hemos cerrado el defecto y, por tanto, no les hemos permitido llegar a la situación de Eisenmenger, mueren, como es lógico, de insuficiencia cardíaca con más probabilidad. En resumen, diría que la hipertensión pulmonar relacionada con cardiopatías congénitas engloba un grupo que es realmente muy heterogéneo de pacientes. La nueva clasificación nos permite identificar 4 grupos con rasgos fisiopatológicos bastante diferenciados y, por tanto, permite una estratificación mejor para el abordaje terapéutico y también para la estratificación pronóstica de nuestros pacientes con cardiopatías congénitas y hipertensión pulmonar. Y aquí había otra diapositiva que les quería enseñar, aunque no se la enseño, les voy a explicar un poco de qué iba. La cuestión es, tenemos una clasificación nueva para las cardiopatías congénitas, por tanto nos va a permitir, como digo, una estratificación pronóstica mejor, un mejor abordaje terapéutico, también nos va a permitir desarrollar o hacer investigación más dirigida, es decir, no englobar en el mismo saco como cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar y hacer ensayos clínicos y demás, englobando todos los pacientes, porque probablemente no sean lo mismo y no se comporten igual. Pero aún así siempre nos quedarán, como son pacientes con una heterogeneidad tremenda, nos quedarán pacientes que nos podamos englobar en un grupo o en otro, o al menos no solamente en un grupo, y tengamos que englobarlos en varios grupos a la vez. Y les quería presentar una imagen muy bonita de una paciente con un ventrículo único, ahora mismo no recuerdo los detalles, pero es igual un ventrículo único,
con una estenosis de una de las ramas pulmonares y un flujo no restrictivo hacia la otra rama pulmonar, con una dilatación aneurismática brutal de la rama pulmonar con flujo no restrictivo, con una imagen de trombo también espectacular y demás. Esta es una paciente en la cual, bueno, sí, efectivamente, el tratamiento con vasodilatadores pulmonares, en este caso, nos daría una mejoría o una disminución de la presión o de las resistencias a nivel de esta rama pulmonar aneurismática, que es lo que nos interesa de cara a evitar una posible ruptura en el futuro. La cirugía en estos pacientes es absolutamente complejísima, pero sin embargo nos puede provocar un hiperaflujo hacia el otro pulmón. Es decir, es una situación de una complejidad tremenda, como se da con cierta frecuencia en el manejo de nuestros pacientes con cardiopatias congénitas. Por tanto, sí está bien nuestra nueva clasificación, nos ofrece muchas luces, nos da mucha esperanza de que podamos hacer cosas, pero aún así, como en todas las clasificaciones, sigue siendo imperfecta. Muchas gracias.